Ok, soy Karen Naomi Hernández Martínez del grupo 414 y hoy voy a dar el tema de urolitiasis, que es el primer tema de la etapa 4. Primeramente vamos a hablar sobre la urolitiasis y lo que es. La urolitiasis es la presencia de cálculos en el sistema colector del riñón o en cualquier sitio del riñón, que son presencias de piedras. La frecuencia de los cálculos son frecuentemente más en los hombres que en las mujeres. De hecho, son un 12% en los varones y un 7% en las mujeres. En los hombres es más frecuente en 20 años a 40 años. Y aproximadamente 2.7 millones de pacientes visitan a urgencias o algún servicio médico por causa de los cálculos renales. La etiología o la composición de los cálculos varía de acuerdo a los factores individuales, que eso sería la herencia, o si algún familiar tuyo ya ha tenido esta enfermedad, es más probable que tú también pueda aparecer. Geográficos o deshidratación, metabólicos e infección. En deshidratación o metabólicos es como cuando tú consumes mucho refresco. Esto pues ayuda a contribuir a que aparezca pues piedras en los riñones e infección que puede llegar a un tipo de cálculo que más adelante vamos a hablar. La mayor parte de los cálculos están compuestos por calcio o sulfato con un 75% y los cálculos de ácido úrico forman un 25% y los cálculos de cistina que representan 1%. La patogenia, en donde es más frecuente la formación y acumulación de cálculos. Son en la pelvis y en las cálices renales, son de tamaño variable y pueden causar hidronefrosis grave y la pielonefritis, que la hidronefrosis grave pues es la dilatación o del riñón que es por causa del exceso del líquido que se produce por la obstrucción de un uréter y se debe por los cálculos. La pielonefritis, también conocida como una infección urinaria alta, y pues esta es por la presencia de bacterias en el riñón y en los uréteres. La formulación de los cálculos se forman por la combinación de factores sistémicos y locales. Los factores sistémicos tienen que ver con los altos contenidos con los componentes de los cálculos. El exceso de cálculo se observa en la ingesta de grandes cantidades de la vitamina D, como las hormonas tiroideas, que el cual si se fabrica mucho por las glándulas paratiroideas, pues la glándula se vuelve hiperactiva y esto crea hiperactivismo, produciendo mucho la hormona PTH, la hormona paratiroidea, que esto causa que el calcio suba en la sangre por la vitamina D. Y como habíamos hablado, pues este es un factor que hace que se formen los cálculos. Las cirugías de bypass intestinal e ingesta de altas cantidades de ácido oxálico. El cálculo de cuerno de alce, pues como ya habíamos dicho que uno de los factores que hacen que te aparezcan cálculos, pues es una infección crónica en las vías urinarias que pueden condicionar el depósito de la súrbita, que es esa área, como ven es muy grande ese cálculo, y se forman por grandes
Se forman muy grandes y llamados cuernos de alce. Los cálculos de ácido úrico se forman por la presencia de muy grandes de presencias de ácido úrico. Son más frecuentes en los pacientes con orinas ácidas y puede precipitarse y no pueden ser asociados con la hiperuricemia. Se presenta con los pacientes con quimioterapia, gota y alta ingesta de proteínas. Los elementos locales tienen que ver con el pH de la orina, que condicionan la aparición del ácido úrico, y el pH alcalino se considera el depósito de la súrbita, como el cálculo de Alce. Y asimismo, la falta de citratos condicionan el depósito de calcio. El 80 y el 85% de cálculos suceden espontáneamente en el proceso en el que se debe pasar la formulación de un cálculo. La saturación y sobresaturación de la cristalización y crecimiento describen 4 tipos de cálculos. Bueno, aquí podemos ver las diferentes morfologías de los cálculos, que son 4, que es el oxalto de calcio, esfosfato de amonio de magnesio, el ácido úrico y la cistina. La morfología, ¿en dónde se localizan los cálculos? Se pueden localizar en los cálculos o la pelvis renal. En estos tienden a ser de 2 a 3 milímetros con un perfil irregular o liso, otras veces pueden ser muy grandes y tienen forma como cornetas. La localización. Los cálculos renales en los cálices mayores y menores, del riñón. Y también se puede localizar en el cálculo renal del uréter, que como ya habíamos dicho, puede provocar hidronefrosis grave. Los cambios que provocan la vía urinaria, que pueden ser una erosión, que provoca el sangrado de la orina, hematuria hasta la dilatación de la vía urinaria con la inflamación, el cual se infecta secundariamente ocasionando una infección aguda. Con esta presencia de inflamación aguda, nefrofílica, congestión y edema de la pared. En otras palabras, la erosión es una lesión en el área donde se encuentra el cálculo, en donde se degrada poco a poco la piel del riñón, donde pues provoca el sangrado o hematuria. Por eso se ve en los síntomas hematuria por la erosión. También otros de los síntomas son náuseas y vómitos, tendismo vesical y fiebre y escalofríos. El síntoma principal del dolor es el tipo cólico llamado cólico renal, el cual es muy severo y pues su aparición se debe a una obstrucción urinaria, y cuando pues al estar orinando o por la micción, pues el esfuerzo del músculo liso pues estrecha a la piedra y provoca mucho dolor al orinar, y pues tiene una duración de 5 a 15 minutos con el dolor y se localiza en una unión contravertebral de la región lumbar. El diagnóstico que hace un análisis en la orina puede ser en 24 horas o asimismo con rayos X, ultrasonido, urografía excretora y el TAC. La urografía excretora se administra en las venas del antebrazo y luego se saca una radiografía en donde se administra como tipo suero, pues es un contraste que permite ver en los cálices, la pelvis y los uréteres. Cuando no se puede ver pues cierta parte, por ejemplo, los cálices o el pelvis, significa que hay un cálculo en esa área y que no permite pues que se pueda drenar. Esta es la explicación. Las complicaciones. Una de estas complicaciones es el sangrado, la hematuria,
las infecciones vías urinarias altas, que es la pielonefritis y la hidronefrosis grave. Y eso sería todo.